millonario fue a la corte por un asunto de negocios, y quedó helado cuando escuchó a unas niñas decir, «Tenemos hambre». Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Alejandro Cortés llegó al juzgado del centro de Mónaco unos minutos antes de las 10 de la mañana. Había ido únicamente a firmar unos papeles relacionados con una fusión empresarial que su compañía llevaba meses cerrando. Nada complicado, algo de rutina. En su cabeza, ese trámite no le tomaría más de 20 minutos. Entrar y salir. Así de simple. Caminaba como si el tiempo fuera un recurso demasiado valioso como para desperdiciarlo. Atravesó el amplio recibidor de mármol sin prestarle demasiada atención al ir y venir de abogados, guardias y secretarias. Alejandro miró su reloj. Si todo salía como esperaba, estaría de vuelta en su oficina antes del mediodía. Pero justo cuando giraba para entrar a la oficina de registros, algo llamó su atención desde el rabillo del ojo. En una banca de madera, casi pegada a una de las salas de audiencia, había 4 niñas sentadas muy juntas. No parecían tener más de 6 años. Todas rubias, con el cabello recogido en trenzas o colitas flojas. Tenían los mismos ojos, de un azul muy claro, brillante. No se movían. No hablaban. Solo estaban ahí, calladas, esperando algo, o a alguien. Alejandro redujo la velocidad de sus pasos. Algo en esa imagen le hizo frenar. No había ningún adulto cerca. Ningún juguete. Ninguna mochila. Ningún rastro de que alguien estuviera cuidándolas. Y eso, para él, fue más extraño que cualquier documento que pudiera firmar. Se acercó con suavidad, como si no quisiera asustarlas, y se agachó a su altura. ¿Están perdidas?, preguntó con un tono amable. Una de las niñas vestida de amarillo levantó la vista. Tenía la mirada tranquila, pero los ojos llenos de cansancio. No, dijo simplemente. Estamos esperando. ¿Esperando a quién?, preguntó él. A nuestra mamá, respondió otra niña, de vestido rosa. Está en una sala. Alejandro miró a su alrededor. Nadie parecía prestarles atención. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Mucho, respondió la misma niña, encogiéndose de hombros. Tenemos hambre. Esas 2 palabras lo congelaron. Lo miró de nuevo. Esta vez más atento. Notó lo delgadas que estaban, los labios resecos, la forma en que evitaban mirar directamente. Ese tipo de comportamiento que solo tienen los niños que ya aprendieron a no pedir nada. No solo estaban ahí sentadas. Estaban resistiendo. Se levantó y fue directo al escritorio más cercano, donde un oficial revisaba papeles. Disculpe, ¿sabe quién cuida a esas niñas?, preguntó, señalándolas. El oficial apenas alzó la vista. Son hijas de una mujer que está en la sala del fondo. Caso de hurto. Están ahí desde temprano. No vino nadie más con ellas. ¿Desde esta mañana? Sí. ¿O desde antes? No lo sé. El oficial volvió a su papeleo sin darle más importancia. Alejandro regresó con las niñas. ¿Comieron algo hoy?, Todas negaron con la cabeza. Una intentó sonreír, pero no le salió bien. No lo pensó más. Esperen aquí, les dijo, y se fue sin más explicación. 15 minutos después volvió con varias bolsas de una cafetería cercana. Llevaba sándwiches, jugos, frutas. Les entregó todo sin esperar una gran reacción, pero lo que vio lo dejó aún más sorprendido. No se lanzaron a comer. No lo devoraron como niños hambrientos. Abrieron las bolsas con cuidado, se pasaron la comida entre ellas, y comieron despacio. En silencio. Con una disciplina extraña, como si cada bocado fuera parte de un ritual conocido. No era desesperación. Era gratitud tranquila. Alejandro se sentó a su lado en la banca, aún sin entender bien por qué. No podía dejar de observarlas. No pedían nada. No lloraban. No se quejaban. Pero, de alguna manera, estaban diciendo todo sin decir nada.
Y fue ahí cuando algo dentro de él, algo que llevaba años enterrado, se movió. Se quedó ahí más tiempo del que tenía previsto. Ese pasillo del juzgado, normalmente solo un punto de paso entre el deber y el resultado, se había transformado en algo más. En un lugar donde algo nuevo se estaba despertando dentro de él. Observó cómo interactuaban. No eran solo hermanas. Eran un pequeño equipo. Una unidad. Una de las niñas notó que la otra tenía menos relleno en su sándwich y le ofreció parte del suyo. Otra usó una servilleta para limpiarle la boca a la más pequeña y alisarle el vestido. No hacían berrinches. No jugaban. Solo estaban ahí. Esperando. Aguantando. Anhelando algo más que comida. Alejandro fijó su mirada en la puerta de la sala frente a ellas. En la placa decía, Juez Valmont. Ahí estaba su madre. ¿Qué tipo de mujer podía criar a niñas tan fuertes y tan contenidas? ¿Por qué las trajo con ella? ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Cómo era que nadie se había detenido a preguntar? Decenas de personas habían pasado por ese pasillo. Nadie las vio. Una de las niñas, la primera que le había hablado, volvió a mirarlo. ¿Eres abogado?, le preguntó. Él negó con la cabeza. No. Solo vine por unos papeles. Tienes un reloj bonito. Como el del señor Méndez. Alejandro parpadeó. ¿Quién es ese? La niña intercambió miradas con su hermana y bajó la vista. El jefe de mamá. Dijo que ella hizo algo malo. Lo dijo con una naturalidad que dolía. Alejandro se inclinó un poco. ¿Sabes qué fue lo que dijo que hizo? No lo hizo, interrumpió la niña del vestido rosa, casi molesta. Mamá dijo que él mintió porque se enojó. Que quiso hacer cosas malas, y cuando ella dijo que no, se puso feo. Alejandro tragó saliva. Esa frase le retumbó como si hubiera sido pronunciada con un megáfono. Conocía ese tipo de historia. Demasiado bien. Había trabajado con hombres poderosos el tiempo suficiente para saber lo fácil que era destruir a alguien con solo una acusación, especialmente si esa persona no tenía recursos ni a nadie que la defendiera. Y en ese instante, entendió que esto ya no se trataba solo de compasión. Se trataba de justicia. De intervenir donde nadie más lo había hecho. Llamó a un empleado del juzgado que pasaba por ahí. ¿Tienes acceso al expediente de la señora Morales? Está en la sala de la jueza Valmont. El hombre lo miró dudoso. ¿Forma parte del proceso? Podría ser, respondió Alejandro, con esa sonrisa segura que abría puertas sin tener que empujarlas. Conozco a su jefe. Me interesa que se sepa la verdad. Unos minutos después, el empleado volvió con una copia del resumen del caso. Alejandro lo leyó rápido. Su mandíbula se tensó. Hurto de propiedad personal. Un solo cargo. El objeto, un reloj Patek Philippe, valorado en más de 80.000 euros. El denunciante. Damián Méndez, socio principal de una firma legal de nivel medio pero bien conectada. Ese nombre le sonaba. Lo había visto en fiestas. Sabía quién era. Uno de esos hombres que siempre se quedaban justo debajo del radar. Que jugaban golf con jueces y pensaban que las quejas de recursos humanos eran simples malos ratos femeninos. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron y un pequeño grupo salió. Entre ellos, una mujer delgada, de rostro cansado pero ojos vivos. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño suelto. Su vestido estaba limpio, pero claramente usado. Sostenía varias carpetas contra su pecho. Cuando vio a las niñas, su expresión cambió de inmediato. Caminó rápido hacia ellas. Chicas, dijo con la voz apretada. Lo siento mucho. No pensé que tardaría tanto. ¿Alguien? Comimos, dijo la mayor. Él trajo comida. La mujer lo miró, sorprendida. ¿Fuiste tú? Alejandro asintió. Dijeron que tenían hambre. No podía simplemente seguir de largo. Ella apretó los labios,
como si no supiera cómo reaccionar a la amabilidad. Gracias. No tenías que hacerlo. Tal vez no. Pero alguien debía hacerlo. La mujer pareció sorprendida por sus palabras. Como si no estuviera acostumbrada a que alguien hiciera algo desinteresado por ella. Soy Valeria, dijo tras una breve pausa. Valeria Morales. Alejandro Cortés, respondió él con un leve gesto de cabeza. Valeria se quedó congelada un segundo, reconociendo el nombre. ¿El Alejandro Cortés? Él bajó un poco la mirada y sonrió sin arrogancia. Solo es un nombre. Ella lo miró con más detenimiento, ahora algo desconcertada. No pareces del tipo de personas que se detienen en un pasillo a hablar con 4 niñas hambrientas. Alejandro echó una ojeada a las pequeñas, que seguían comiendo en silencio, compartiendo el jugo, organizando las servilletas sin hacer ruido. Tal vez hoy sí lo soy. Valeria bajó la vista y abrazó con más fuerza las carpetas que llevaba. Alejandro notó cómo intentaba mantener la compostura, cómo disimulaba la tensión en los labios, la manera en que se obligaba a pararse derecha, firme, a pesar del evidente cansancio. Había una especie de orgullo en su postura, pero también un agotamiento acumulado que no sabía esconder del todo. No pidió ayuda. No lloró. No se quebró. Y eso lo tocó más que cualquier súplica. Leí el resumen del caso. Dijo Alejandro con voz suave. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, conozco buenos abogados. Valeria negó rápidamente con la cabeza. No, no. No tengo cómo pagar algo así. No te estoy hablando de dinero, respondió él. Te estoy hablando de justicia. Un silencio incómodo quedó flotando entre ambos. Las niñas los observaban, sin entender del todo, pero con esa atención que solo tienen los niños cuando intuyen que algo importante está pasando. ¿Y si digo que sí, qué pasaría después? Preguntó ella finalmente. Alejandro volvió a mirar a las niñas. 4 niñas que no deberían estar viviendo esto. Que no deberían aprender a esperar en silencio ni compartir jugos con disciplina de adultos. Entonces peleamos, dijo él. Pero esta vez, no estará sola. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a su oficina más temprano de lo habitual. Pero su mente no estaba en contratos ni cifras. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a las niñas sentadas en aquella banca, demasiado calladas, demasiado educadas. Y a Valeria, con la mirada de alguien que no se permite esperar nada bueno. Algo en su historia lo había sacudido. Y no solo por la injusticia, sino porque se dio cuenta de lo fácil que era no verlas. De lo cerca que estuvo él mismo de pasar de largo, como todos los demás. Apenas su asistente, Camila Duarte, entró a su despacho, él la llamó. Necesito que me consigas toda la información que puedas sobre un hombre llamado Damián Méndez. Es socio en el bufete Méndez y Valiant. Camila lo miró con una ceja levantada. ¿Vas a demandarlo? Todavía no, respondió serio. Pero quiero saber exactamente con qué clase de persona estamos tratando. Para media tarde, tenía un expediente grueso sobre su escritorio. Méndez tenía una imagen pública impecable. Respetado en el mundo legal, sin denuncias formales, donaciones a causas nobles, y miembro activo de un exclusivo club de golf. Nada parecía fuera de lugar. Pero Alejandro sabía leer entre líneas. Miró los informes de rotación de personal, los comentarios anónimos en foros legales, las pequeñas inconsistencias que delataban un patrón. Había un historial de mujeres que se marchaban del bufete de forma abrupta, sin explicación clara. Ninguna hablaba públicamente, pero las pistas estaban ahí. Comentarios sin firma. Referencias veladas. Alejandro ya había visto ese tipo de comportamiento antes. Hombres que conocían el sistema tan bien que sabían exactamente cómo usarlo para protegerse y dañar. No llamó a su equipo de abogados corporativos. En lugar de eso, buscó el número de Esteban Navarro, un viejo amigo y exfiscal que ahora se dedicaba a defender casos de derechos civiles. Llevaban meses sin hablar, pero apenas Alejandro le explicó la situación,
Esteban aceptó reunirse con Valeria al día siguiente. Cuando Alejandro la llamó para contarle, ella dudó. «No quiero deberte nada», le dijo con tono serio. «Y no lo harás», respondió él. «Esto no es caridad. Es justicia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, ella aceptó. La reunión se organizó en una oficina privada que Alejandro tenía para asuntos personales. Cuando Valeria llegó, estaba arreglada con más cuidado que el día anterior. Se notaba que había pedido prestada una blusa más formal y que se había peinado con esmero, aunque el cansancio seguía presente en sus ojos. Sus hijas estaban al cuidado de una vecina de confianza, algo que Valeria no solía permitir, pero entendía que esa conversación no merecía. Esteban la recibió con respeto. Sin hablarle como víctima. Sin condescendencia. Le pidió que le contara todo. Y Valeria habló. Describió las semanas previas a la acusación. Cómo Méndez comenzó con comentarios aparentemente inocentes. Cómo después fueron invitaciones. Cómo, cuando ella lo rechazó con firmeza, las cosas cambiaron. Y cómo, de la noche a la mañana, desapareció un reloj y ella fue acusada sin aviso. Esteban tomaba notas, pero más que eso, escuchaba con empatía. Cuando terminó, Valeria bajó la mirada. «No tengo pruebas. Solo mi palabra». Alejandro intervino por primera vez. «Hay más que tu palabra. Hay un patrón. Y tengo la sensación de que no eres la primera». Valeria lo miró, sorprendida. «¿Encontraste a otras?» «Tal vez. Aún nada confirmado. Pero estamos buscando». Esteban asintió. «Esto es más común de lo que crees. Muchos hombres como él saben moverse en las sombras. Pero basta con que una persona hable, para que todo empiece a caer». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó ella, temblorosa. «Vamos a contrademandar», dijo Esteban. «Por difamación y acoso laboral». Valeria negó con la cabeza. ¿Cómo podría pagar algo así? Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «No lo harás. Yo lo cubriré todo». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y confusión. «¿Por qué? Ni siquiera me conoces». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego habló con un tono más personal del que jamás había usado en años. «Porque cuando yo era niño, alguien ayudó a mi madre cuando nadie más quiso hacerlo. Vi lo que eso le hizo. Cómo la marcó. Y me prometí a mí mismo que, si algún día tenía el poder de evitar que eso le pasara a otra mujer, lo haría. Cueste lo que cueste». Valeria no respondió de inmediato. Pero algo en su mirada cambió. No fue confianza plena. Aún era pronto. Pero sí fue un comienzo. Una pequeña grieta en el muro de desconfianza. Al salir de la oficina, Alejandro acompañó a Valeria hasta la puerta. Ella llevaba una carpeta en las manos, la que Esteban le había entregado con copias de la contrademanda, y caminaba un poco más erguida que antes. Todavía tenía miedo, sí, pero por primera vez desde que esto comenzó, parecía que ya no caminaba sola. «Pase lo que pase», le dijo Alejandro antes de que se fuera, «ya no está sola». Valeria asintió, sin palabras, y por primera vez en días, no parecía estar esperando que todo saliera mal. Los trámites legales empezaron en silencio, pero con una tensión que se sentía como si un trueno estuviera a punto de caer. La contrademanda de Valeria fue presentada oficialmente. Aunque el documento no generó un escándalo inmediato, fue suficiente para que Damián Méndez notara que ya no tenía el control total de la historia. Y como Alejandro lo había anticipado, la reacción no tardó en llegar. 2 días después de presentarse la contrademanda, empezaron a circular publicaciones anónimas en foros legales y redes sociales. Acusaban a Valeria de mentirosa, insinuaban que tenía antecedentes dudosos, que había sido problemática en otros trabajos, y hasta la acusaban de robos anteriores sin prueba alguna. Incluso se filtraron comentarios manipulados de su historial laboral. Alejandro lo reconoció de inmediato, un ataque de desprestigio. Tácticas de alguien que estaba acostumbrado a salirse con la suya.
Damián Méndez estaba moviendo sus contactos, intentando aplastar a Valeria antes de que el caso llegara a los tribunales. Valeria llegó a la oficina de Alejandro esa misma tarde. Tenía el teléfono en la mano y los ojos rojos de tanto leer los comentarios. Las manos le temblaban. Me están llamando ladrona. Mentira. Hay mamás del colegio que ya no me saludan. No quiero que mis hijas vivan esto, dijo con voz baja y temblorosa. ¿Y si esto solo las lastima más? Alejandro dejó su escritorio y se acercó. La guió hacia el sofá, la hizo sentarse. Tú no hiciste esto peor. Él lo hizo. Y estás enfrentándolo con más valor del que mucha gente tiene. Eso es lo que las niñas necesitan ver. Que su mamá no se deja aplastar. No quería esta pelea, susurró ella. Solo quería conservar mi trabajo. Cuidar a mis hijas. Lo sé, dijo Alejandro. Pero ahora esta pelea no es solo tuya. Es por ti, por ellas. Y por las que vinieron antes. Valeria cerró los ojos. Estaba al borde del colapso, pero se obligó a respirar, a calmarse. Cuando los volvió a abrir, asintió con firmeza. Entonces sigamos. Mientras tanto, Esteban intensificó la investigación. Con el financiamiento de Alejandro, pudo contratar a 2 investigadoras privadas, ambas con experiencia en análisis de cumplimiento legal y recursos humanos. En menos de una semana, dieron con una paralegal que había trabajado en el despacho de Méndez hacía 5 años. Su nombre era Irene Salazar. Había renunciado de forma repentina, sin explicaciones públicas. Cuando la contactaron, al principio dudó. Había firmado un acuerdo de confidencialidad. Pero cuando escuchó el nombre de Valeria y lo que estaba enfrentando, accedió a reunirse. La cita se llevó a cabo en una oficina neutral, sin prensa, sin cámaras, sin presión. Irene estaba nerviosa. Jugaba con las mangas de su blusa todo el tiempo. Pero poco a poco, fue contando lo que vivió. El patrón era idéntico, Damián se mostraba amable, le ofrecía mentoría, luego empezaba con los comentarios personales, después con los acercamientos no deseados. Cuando ella lo rechazó, su evaluación anual se volvió negativa de la noche a la mañana. Fue acusada de haber manejado mal documentos confidenciales, y luego fue invitada a renunciar. Le ofrecieron una indemnización generosa, pero la obligaron a firmar una cláusula de silencio. Esteban le preguntó si aún conservaba alguna prueba. Irene dudó, pero luego sacó de su bolso una hoja doblada. Borré casi todo, pero esta la imprimí antes de irme. No quería olvidarme de lo que en verdad pasó. Alejandro tomó el papel y lo leyó. Sus mandíbulas se apretaron mientras pasaba los ojos por las palabras. Era un correo explícito. No dejaba lugar a dudas. Era vulgar, manipulador y completamente comprometedor. No solo confirmaba el abuso, también revelaba cómo Damián usaba su poder para hostigar y luego callar a quienes se resistían. Con esa evidencia, el caso de Valeria tomó un giro decisivo. Ya no era su palabra contra la de un abogado reconocido. Ahora era parte de un patrón. Esteban actualizó la contrademanda, ahora incluía acoso sexual y represalias. Alejandro sabía que el siguiente paso sería el ruido mediático. Así que diseñaron una estrategia. No revelarían la identidad de Valeria, para proteger a sus hijas, pero sí emitirían una declaración pública bajo el nombre de Alejandro Cortés, apoyando a una mujer que había sido falsamente acusada y víctima de una conducta predatoria habitual. El mensaje era claro, directo y sin rodeos. El comunicado se difundió en redes sociales y medios digitales. No era un escándalo de tabloide. Era algo más fuerte, hechos. Documentos. Testimonios. Palabras de alguien poderoso que por fin usaba su influencia para respaldar la verdad. La reacción fue inmediata. La firma de abogados de Méndez emitió un comunicado desvinculándose de él. Lo pusieron en licencia indefinida. El Consejo Administrativo inició una auditoría interna. Valeria, mientras tanto, observaba todo desde la casa de huéspedes de Alejandro, donde ella y sus hijas se habían instalado temporalmente.
Era la primera vez, en semanas, que podía dormir tranquila. Que sentía que tenía un techo seguro sin preocuparse por la mañana siguiente. Una tarde, estaba en la cocina viendo cómo sus hijas dibujaban sobre la isla de mármol con marcadores borrables. Dibujaban estrellas, cohetes, unicornios. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sonrió. Sonrió de verdad. Esa noche, salió al jardín y encontró a Alejandro tomando té, mirando el cielo. No pensé que alguien fuera a creerme, le dijo. A veces las personas necesitan ver una chispa para darse cuenta de que hay un incendio, contestó él. Valeria lo miró con algo distinto en la mirada. No era gratitud. No era admiración. Era reconocimiento. No sé quién eras antes de esto, pero sea quien sea, lo que eres ahora te queda mejor. Alejandro no respondió al instante. Pensó en todo lo que había construido en su vida, empresas, acuerdos, influencia. Nada se sentía tan real como estar ahí. Como escuchar las risas de esas niñas mientras se escondían en el jardín o peleaban por quien lavaba los platos. Todo lo que había evitado, las emociones, el caos, la vulnerabilidad, ahora eran lo que le daba sentido. Creo que estoy de acuerdo contigo, respondió. A lo lejos, la risa de las niñas flotaba por el aire. Y por primera vez en años, Alejandro no sintió que estaba perdiendo tiempo al quedarse quieto. Sintió que estaba ganando algo que por fin importaba. Hagamos un juego. Escribe azul cielo en los comentarios para confundir a los que no están viendo el video y solo leen los comentarios. Continuemos con la historia. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo esperado. No por casualidad, sino porque la presión legal, mediática y social empujó a que el proceso se acelerara. Damián Méndez, que hasta hacía poco se mostraba intocable, ahora estaba en el centro de un escándalo que ya no podía controlar. Los medios no publicaban rumores ni especulaciones. Eran hechos, declaraciones verificadas, correos, testigos. Todo documentado. Ya no era una historia de él dijo / ella dijo, era una verdad incómoda que había estado escondida durante años. Alejandro pensaba que su participación terminaría al contratar al mejor abogado, pero cada paso lo fue involucrando más. No por obligación, sino porque no podía apartarse. Ya no era solo un asunto legal. Era personal. La mañana del juicio, Valeria se vistió con mucho cuidado. Sus manos temblaban un poco al abotonarse la blusa azul celeste que la asistente de Alejandro, Camila, le había conseguido. Ella había insistido en pagarla, aunque Alejandro no quiso aceptar el dinero. No se trataba de vanidad. Era orgullo. No quería pararse frente al juez con la ropa de una víctima, sino como una mujer que había sobrevivido a todo lo que intentó destruirla. Las niñas no asistieron al tribunal. Eran muy pequeñas. Se quedaron al cuidado de Teresa, una profesora jubilada que ahora las ayudaba por las tardes. Antes de salir, Paula, la mayor, abrazó fuerte a su madre y le susurró al oído, sé valiente. Como siempre nos dices. En las escalinatas del juzgado, Esteban Navarro la esperaba. Impecable, tranquilo, confiado. Era un abogado que no usaba gritos ni amenazas. Su arma era la verdad. Alejandro llegó poco después. Siempre impecable en apariencia, pero con un aire distinto, menos rígido, más humano. Cuando Valeria lo vio, soltó un suspiro que llevaba todo el peso del miedo acumulado. Su mirada decía más que cualquier palabra, gracias por estar aquí. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. No había prensa, pero sí curiosos. De un lado, Valeria sentada con serenidad, aunque los nervios le revolvían el estómago. Del otro, Damián, rodeado de abogados nuevos, todos con trajes costosos y caras de haber sido contratados a última hora. Su expresión era la de un hombre que siempre había ganado, y no sabía cómo actuar cuando todo empezaba a desmoronarse. La jueza comenzó revisando la contrademanda ampliada. Esteban tomó la palabra. Con voz firme y sin adornos, relató la línea de tiempo de los hechos. Mencionó las evaluaciones laborales, la conducta reincidente y finalmente el correo entregado por Irene Salazar.
Cada detalle estaba sustentado, cada palabra escogida para no dejar huecos. Cuando los abogados de Damián intentaron atacar la credibilidad de Valeria, Alejandro se levantó. Su señoría, solicito hablar como testigo de carácter, dijo con voz clara. La jueza lo miró, sorprendida, pero aceptó. Alejandro caminó hacia el frente. No llevaba papeles. Solo su voz y su presencia. He pasado mi vida construyendo sistemas que recompensan el poder, comenzó. Pero también he aprendido que esos mismos sistemas pueden proteger a personas equivocadas si nadie dice nada. La señora Valeria Morales fue casi destruida por uno de esos sistemas. No por haber hecho algo malo, sino por haberse negado a dejarse usar. Ella no solo es valiente. Es íntegra. Y merece que esta sala la escuche. Hizo una pausa. Nadie hablaba. Ni siquiera los abogados rivales. No tengo ningún contrato con ella. No me une a ella una empresa ni un beneficio económico. Estoy aquí porque la verdad importa. Y porque hay voces que normalmente nadie escucha. Esta sala solo vale algo si se atreve a escucharlas. La sala se mantuvo en silencio unos segundos más. No era incómodo. Era respeto. La jueza asintió con suavidad. Los abogados de Damián decidieron no interrogarlo. No tenían con qué. La sala entera sintió el cambio. No se había dictado ninguna sentencia, pero el ambiente lo decía todo. Valeria había sido escuchada. No ignorada. No anulada. Escuchada como alguien que merecía justicia. Afuera, algunos reporteros esperaban. Valeria, con el resumen legal en la mano, lucía abrumada. Alejandro la tomó del hombro y le preguntó si estaba bien. No pensé que pudiera pasar por todo esto, dijo ella con voz baja. No solo lo pasaste, respondió él. Estuviste más firme que todos los demás. No dieron entrevistas. No había nada que vender. No había historia para adornar. Alejandro la ayudó a subir al coche. El trayecto de regreso fue en silencio. Pero era un silencio cómodo. De esos que ya no significan distancia, sino entendimiento. Esa noche, Valeria habló con sus hijas. No les explicó términos legales. Solo les contó la verdad que necesitaban saber, que su madre se había defendido de algo injusto. Que había personas que la apoyaban. Que nunca se rindió. ¿Eso significa que ya no va a molestarte más? Preguntó Abril, la más callada. Valeria dudó. Pero entonces miró a Alejandro, que estaba en la puerta escuchando. Él se acercó despacio. No va a lastimar a nadie más, dijo con firmeza. No lo va a hacer. Las niñas asintieron, como si eso bastara. Como si solo necesitaban escuchar a un adulto decirlo con seguridad. Esa noche, la casa se sintió distinta. No solo más segura. Más viva. Más hogar. Horas después, Valeria salió al porche. Alejandro estaba ahí, otra vez con una taza de té entre las manos. Ella se sentó a su lado, envuelta en una manta. ¿Sabes a qué me supo el juicio de hoy? Preguntó. ¿A qué? A inicio. A que por fin puedo pensar en un futuro. En una voz propia. Él la miró, asintió. Entonces vamos a construirlo. Y no necesitaron decir nada más. Porque ya se entendían sin palabras. Porque el peor momento había pasado. Porque la verdad había sido vista. Y porque el mañana ya no daba tanto miedo. Las semanas después del juicio no trajeron fuegos artificiales ni grandes celebraciones. Pero sí trajeron algo más importante, calma. Una calma que Valeria no había sentido en años. Por primera vez, su vida no estaba dominada por el miedo. El caso había cerrado a su favor. Damián Méndez fue suspendido formalmente de su firma mientras la investigación seguía en marcha, y aunque aún no había consecuencias penales, su reputación estaba hecha trizas. El entorno legal comenzó a alejarse discretamente de él. Colegas que antes lo defendían ya no pronunciaban su nombre. Lo que antes era un secreto a voces ahora se reconocía abiertamente.
Damián era peligroso, y había usado su poder durante años para aplastar a mujeres que no se dejaban manipular. Valeria, aunque más tranquila, no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Seguía despertando algunas noches sobresaltada, imaginando que todo era un sueño y que aún la esperaban nuevas acusaciones o visitas de asistentes sociales. Seguía apretando los puños en los ascensores. Pero ahora, cada vez que esos miedos la asaltaban, podía aferrarse a algo real. Tenía a alguien a su lado. Y ese alguien era Alejandro. Él no era solo el millonario que un día apareció con comida. No era solo el que la ayudó con abogados ni el que puso su nombre frente a los medios. Se había convertido en una constante. En alguien que estaba ahí cuando las cosas se complicaban, y también cuando no. Nunca presionaba. Nunca invadía. Simplemente estaba. En forma de una cena caliente después de un día agotador. En una conversación tranquila mientras los niños dormían. En silencio compartido en el jardín, sin tener que justificar nada. No hablaban de lo que eran. No ponían etiquetas. Pero se buscaban. Se respetaban. Y eso bastaba. Alejandro, por su parte, se encontraba más presente en su propia vida que nunca antes. Por años había estado metido en reuniones, gráficos y decisiones que afectaban empresas y fortunas. Ahora, encontraba alegría en preparar cereal sin que se derramara la leche. En mirar a Paula discutir con sus hermanas sobre qué película ver. En escuchar las risas luego de una cena improvisada con pan tostado y mermelada. Pasaba menos tiempo en la oficina, pero no porque huyera del trabajo. Lo hacía porque por fin confiaba en su equipo, y porque entendía que el valor de su tiempo no se medía solo en contratos. Su asistente Camila, que llevaba casi 10 años trabajando con él, lo resumió perfectamente una mañana: no sé quién es esa mujer, pero gracias a ella, recuperaste el alma. Valeria no sabía de esa frase. Pero sentía el cambio. Sus hijas también. Cada vez que Alejandro llegaba, lo recibían con dibujos, con preguntas, con abrazos espontáneos. Lo trataban con la naturalidad de quien ya lo considera parte del paisaje del hogar. Un día, mientras recogía los platos de la cena, Abril, la más callada, tiró suavemente de la blusa de su madre. ¿Él va a quedarse con nosotras para siempre? Valeria se quedó en silencio. La pregunta era tan inocente como complicada. No tenía una respuesta clara. Solo se agachó, le dio un beso en la frente, y le dijo: vamos viendo qué pasa mañana, ¿sí? Alejandro no se limitó a ser una presencia emocional. También ayudó a Valeria a reconstruir su camino profesional. Le presentó a una amiga que dirigía un despacho legal dedicado a casos de familia y trabajo. Cuando Valeria fue a la entrevista, no sabía qué esperar. Pero regresó con una sonrisa tímida y una oferta para empezar como asistente legal. Nada de limpiar oficinas. Ahora estaría organizando casos, gestionando archivos, atendiendo clientes. Aún estaba aprendiendo, pero por primera vez, sentía que ese mundo no era solo algo que la había golpeado, era un espacio que podía comprender. Y tal vez, algún día, usar para ayudar a otras personas. Por las noches, después de poner a las niñas a dormir, estudiaba. Tomaba notas, revisaba libros prestados, y a veces se quedaba dormida sobre la mesa. Alejandro, al verla así, la cubría con una manta y apagaba la lámpara sin hacer ruido. Nunca la despertaba. Nunca hacía un comentario que sonara a lástima. Solo estaba ahí. Silencioso. Constante. Presente. La conexión entre ellos creció sin que hiciera falta empujarla. No hubo una confesión dramática, ni una escena de película. Solo momentos que se acumulaban. Como cuando veían jugar a las niñas y compartían una mirada sin necesidad de palabras. O cuando ella le preguntó una tarde: ¿cómo acabaste siendo tú quien apareció cuando nadie más lo hizo? Y él, sin dramatismo, respondió: tal vez siempre tenía que llegar hasta aquí. Aunque no lo supiera. Valeria no dijo nada más. Pero tomó su mano. Y eso bastó. Él no intentaba salvarla. Ella ya no necesitaba ser salvada.
Lo que estaban construyendo era distinto. Algo que ninguno de los dos planeó, pero que ahora parecía inevitable. Al acercarse el verano, la casa se llenó de más luz. Las niñas volvían del colegio con mochilas llenas de dibujos. Valeria se preparaba para un curso de certificación que le permitiría manejar casos por su cuenta. Alejandro, aunque seguía siendo CEO, dedicaba más tiempo a su nueva pasión, un pequeño fondo legal que creó para ayudar a padres solteros injustamente acusados. Inspirado por Valeria, decidió convertir esa experiencia en algo más grande. Y, por primera vez, cocinaba. Mal, sí. Quemaba el pan, echaba sal en vez de azúcar, pero lo hacía con orgullo. Las niñas se burlaban de él sin piedad, y él se dejaba. La rutina que compartían ya no era una casualidad. Era un lazo. Y lo sabían. Una tarde, mientras hacían tareas en la sala, Abril levantó la mirada y le preguntó a Alejandro, ¿vas a estar aquí cuando crezca también? Él dejó el lápiz a un lado. La miró con ternura. Si tú me dejas, sí. A la mañana siguiente, Valeria encontró un dibujo en el refrigerador. 6 figuras tomadas de la mano. 4 niñas, una mujer con cabello largo y castaño, y un hombre alto con una sonrisa torpe. Encima, escrito con crayón rosa, decía, familia. Valeria se quedó mirando la hoja un largo rato. No lloró. Pero su pecho se apretó con algo que se parecía mucho a la felicidad. Esa tarde, mientras Alejandro preparaba mal café en la cocina, ella se le acercó, le tomó la mano y le dijo, ya decidieron que eres parte de esto. Él sonrió. Bajó la voz. Entonces. Estoy en casa. Vamos a hacer otra trampa para los que no ven el video, escribe tiburón en los comentarios. Confundamos a los que no saben de qué hablamos. Regresamos a la historia. Las estaciones seguían pasando, pero en la vida de Valeria y Alejandro no todo se medía en meses o clima, sino en pequeños cambios que marcaban una nueva forma de vivir. La corte había cerrado el caso. Damián Méndez había aceptado un acuerdo privado para no enfrentar cargos más graves. Su carrera estaba en ruinas, su imagen destruida. Valeria nunca pidió una disculpa. Nunca buscó venganza. Solo quería paz. Y ahora por fin la tenía. Una noche, Alejandro la invitó a un evento formal de negocios. Era una cena organizada por un antiguo colega suyo, uno de esos salones llenos de trajes caros, copas de vino y sonrisas calculadas. Valeria dudó en ir. No sabía si pertenecía a ese mundo. No porque no pudiera, sino porque durante años había sido tratada como alguien invisible. Pero aceptó. Se puso un vestido verde oscuro, sencillo pero elegante, y entró al salón tomada del brazo de Alejandro. Nadie la miró como a una extraña. Nadie vio a una madre soltera con pasado difícil. Todos vieron a una mujer segura, digna, firme. Y Alejandro, al presentarla, no dijo ella es alguien a quien estoy ayudando. Dijo simplemente, ella es mi compañera. Valeria le sonrió desde el otro lado de la mesa. Ya no se sentía como alguien que miraba desde afuera. Estaba ahí. Porque lo había construido. Con él. Con sus hijas. Con ella misma. Ese evento marcó un antes y un después. Ya no había duda, lo que tenían no era temporal. No era un mientras tanto. Era algo que estaban creando, página a página, con las manos llenas de cicatrices, pero también de esperanza. La primavera llegó suave ese año. No con estallidos de color, sino con señales pequeñas. Hojas nuevas en los árboles, risas infantiles por las tardes, y la certeza de que el pasado no tenía que definir el futuro. Las niñas corrían descalzas por el jardín, inventaban juegos con reglas que cambiaban cada 3 minutos y construían castillos con ramas y cojines. El aire en la casa estaba lleno de algo nuevo. No solo tranquilidad. También alegría. Un día, Valeria recibió una carta. Era el resultado de su examen de certificación. No se atrevió a abrirla al instante. La sostuvo entre las manos por casi una hora, con el corazón acelerado.
Hasta que por fin la abrió y leyó: «Felicidades. Ha aprobado con una de las calificaciones más altas del grupo». No gritó. No lloró. Solo levantó la vista al techo y susurró un gracias bajito. Como si hablara con alguien que había estado guiándola todo ese tiempo. Cuando Alejandro llegó, la encontró en el jardín, de pie, descalza sobre las piedras. ¿Lo abriste?, preguntó él, sin mencionar la carta directamente. Valeria solo asintió. Él la miró un segundo y luego abrió los brazos. Ella fue hacia él, sin palabras. Y se abrazaron ahí, en medio del camino, con la certeza de que habían cruzado juntos algo mucho más grande que un juicio. El amor entre ellos no necesitaba declaraciones ruidosas. Estaba en lo simple. En cómo ella dejaba siempre la última fresa para él. En cómo él recordaba que a Paula le gustaban las tostadas sin bordes. En cómo no se interrumpían el silencio, en cómo respetaban los espacios del otro sin alejarse. No intentaban rellenar vacíos. Aprendieron a convivir con ellos. A caminar con ellos. Y aún así, avanzar. Una mañana, Alejandro le pasó a Valeria un sobre blanco, mientras tomaban café temprano. La casa estaba en silencio. Las niñas seguían dormidas. ¿Y esto?, preguntó ella, confundida. Ábrelo. Dentro había una tarjeta, hecha a mano con crayones. 6 muñequitos tomados de la mano. En letras torcidas pero claras decía: ¿podemos quedarnos con él para siempre? Valeria se rió. Lo miró con ternura. Ellas lo decidieron hace tiempo, dijo. Entonces Alejandro habló, sin adornos. Quiero ser parte de esta familia. De forma oficial. Si tú me dejas. Ella lo miró largo rato. No necesitaba pensarlo. Lo sabía desde hace semanas. Ya lo eres, susurró. Pero igual dijo que sí. Porque hay cosas que, aunque se sienten obvias, merecen decirse en voz alta. La boda fue íntima. Solo sus hijas, Esteban, Camila, Teresa, y un par de personas del trabajo de Valeria. Nada de medios. Nada de discursos. Solo ellos, en el jardín de su casa, bajo un toldo blanco y luces colgantes. Ella llevaba un vestido marfil que se movía como si flotara. Él un traje sin corbata. No hacía falta más. Las niñas caminaron delante de ellos, arrojando pétalos como si supieran que estaban presenciando algo sagrado. En los votos, Alejandro no prometió protegerla. Prometió caminar a su lado. Escucharla. Crecer con ella. Nunca pedirle que se haga más pequeña para caber en su vida. Valeria no prometió seguirlo. Prometió retarlo, apoyarlo, y nunca olvidar lo que habían sobrevivido. Después de la ceremonia, bailaron. Cada niña tomó turno para bailar con Alejandro. Paula lo miró seria mientras lo abrazaba. Sabía que te ibas a quedar. No podría irme aunque quisiera, respondió él con una sonrisa. Me tienen atrapado para siempre. Cuando cayó la noche y los invitados se marcharon, ellos dos se quedaron en el porche, envueltos en una manta. Miraron las estrellas en silencio. No había nada más que decir. Porque ya lo habían dicho todo con hechos. No vivían una historia perfecta. Vivían una verdadera. Y eso era más que suficiente. Los días que siguieron fueron tranquilos. No perfectos, pero reales. Con risas, con tareas escolares, con cenas improvisadas. Con discusiones entre hermanas por quién se sentaba junto a Alejandro, y con historias antes de dormir que siempre terminaban con un una más, por favor. Valeria no se convirtió en otra persona. No cambió su esencia ni olvidó lo que vivió. Pero ahora tenía espacio para respirar, para planear, para construir. Su nuevo trabajo la hacía sentirse útil, preparada, respetada. Seguía formándose, quería crecer. No porque alguien se lo exigiera, sino porque ella misma quería más. En la oficina, la admiraban. No por lástima, sino por su carácter. Sus supervisores sabían que podían confiar en ella.
Los clientes le contaban cosas que no siempre contaban a los abogados. Porque Valeria escuchaba de verdad. Porque entendía el miedo. Porque no hablaba desde el juicio, sino desde la experiencia. A veces, el pasado volvía. Algunas noches no podía dormir. A veces, ciertas palabras le recordaban todo lo que pasó. Pero ya no la hundían. Ahora sabía cómo salir a flote. Porque no estaba sola. Alejandro también cambió. Ya no vivía para las juntas ni los correos urgentes. Su trabajo seguía, pero ahora lo equilibraba. Aprendió a delegar. Aprendió a decir que no. Aprendió que el tiempo, para tener valor, tenía que vivirse. Fundó una pequeña organización que ofrecía asesoría legal gratuita y alojamiento temporal a padres solteros injustamente acusados. Lo que empezó como una ayuda a Valeria, se convirtió en una misión. Y aunque lo hacía en silencio, sin cámaras ni titulares, su equipo sabía que algo importante estaba pasando. Sus hijastras, porque ya lo eran, aunque no usaran ese nombre, lo adoraban. Le hacían preguntas imposibles, le escondían las llaves como broma, le dejaban dibujos en el escritorio. Para ellas, él no era el hombre de los trajes grises. Era el que hacía los mejores panqueques, incluso cuando salían quemados. Un día, mientras Valeria trabajaba, él estaba ayudando a Abril con la tarea. La niña lo miró seria, lápiz en mano. ¿Crees que cuando crezca, yo también pueda ayudar a personas como tú ayudas a mamá? Alejandro sonrió. Le revolvió el cabello con cariño. Claro que sí. Y seguro lo harás aún mejor. La niña se rió, volvió a concentrarse. Y él pensó que tal vez eso era todo lo que necesitaba en la vida. Tiempo después, Valeria recibió una oferta para coordinar casos dentro del mismo bufete. Era un ascenso. Uno que jamás pensó que merecería. Aceptó. No solo porque podía, sino porque estaba lista. Y así, lo que comenzó con una banca fría en un juzgado, se transformó en un hogar lleno de dibujos torcidos, platos por lavar y promesas cumplidas. El amor entre Alejandro y Valeria no era una historia de película. Era un vínculo que se fortalecía en los días comunes. En cómo se miraban mientras una niña contaba algo sin respirar. En cómo se cubrían las espaldas en silencio. En cómo se reían después de días agotadores, sin necesidad de fingir. Nunca se trató de rescatar a nadie. Se trató de encontrarse. De acompañarse. De sanar, cada uno por su cuenta, y luego juntos. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, Alejandro salió al jardín. Se sentó en una silla y miró hacia la casa. A la ventana de la cocina donde Paula pegaba calcomanías. A la terraza donde Renata había dejado su muñeca. Al columpio que colgaba del árbol.